¿Recordáis cuando os dije que para mí el sombrero de paja era un símbolo del reino antiguo y que esto podríamos encontrarlo en la mini historia de Enel? Y a la vez os comentaba también que si el gobierno estaba tan interesado en esos experimentos de gigantificación es porque en el pasado se llevaron a cabo. Bien, vamos con el análisis del capítulo 1137 porque todas estas cosas empiezan a encajar. Capítulo 1137. Sam Rock entra en escena. Y continuamos por supuesto con la mini historia de Yamato con otro número más donde, bueno, pues ahora está jugando a ser una espía dentro de la base de Who's Who. Ayer me preguntabais si espero que esta mini historia que se está empezando de aquella manera acabe por todo lo alto. Y honestamente me encantaría porque, en fin. Arrancamos el capítulo con un comentario muy importante, y es que como veis se menciona aquí arriba que ya hace 14 años de la muerte del rey Harald. Eso implica que si Loki lleva 6 años atado a ese árbol, existen al menos 8 años de tiempo en los que Loki pudo hacer cualquier cosa. Entre ellas, por supuesto, como ya se comentaba en el capítulo anterior, salir al mar. ¿Es posible que estuviese 8 años en el mar? Por supuesto que sí, no tenemos más información. Eso sí, yo no asumiría con esto que por haber estado 8 años en el mar fue un Yonkou. Eso es simplemente algo que funcionaba muy bien como teoría, pero no tiene mucho sentido, ya que para asumir que Loki fue un Yonkou creo que necesitaríamos de una serie de información que nunca hemos tenido en toda la obra y que como poco Oda tendría que brindarnos algún tipo de dato extra como han hecho aquí con esta anotación de los 14 años. Hasta que no llegue, para mí es imposible que Loki fuese un Yonkou. Y también como dato curioso es este comentario de aquí arriba donde se dice que desde entonces nadie ha vuelto a morar en el castillo. O sea, nadie ha vuelto a vivir en el castillo. Porque en algunas traducciones que salieron de primeras lo que se comentaba es que la gente no entraba en el castillo. Y hay mucha gente que lo ha tomado como que existe algún tipo de maldición o que hay algo paranormal en el sitio y no, es que la traducción estaba mal. Los protagonistas se dan cuenta de que han tenido que haber intrusos porque la puerta está destrozada, parece ser está rota desde dentro y básicamente pues van entrando corriendo para ver qué se encuentran por ahí. Destacan rápidamente que todo el castillo está destruido, que si esto lo han hecho los intrusos, a lo cual Road destaca que no, que esto ha sido el fruto de la batalla entre Loki y el rey Harald, ya que ambos eran muy poderosos y claro, pues una batalla de esa magnitud implica que absolutamente todo el castillo esté destruido. Además también nos puntualizan que en el castillo, en el día de la muerte, habían como 100 guerreros y absolutamente todos murieron. Únicamente sobrevivieron Loki y Harald. Como dato interesante de este capítulo es que el rey Harald se arrancó los cuernos de su cabeza porque la familia real de Elbaf contiene el linaje de los gigantes ancestrales. Y a día de hoy todavía tienen este vestigio de tener estos cuernos en su cabeza. Por lo tanto, podríamos asumir que Loki también los tiene, o sea que no forman parte de su casco. Más adelante Road nos explica de nuevo que Harudin es medio hermano de Loki, ya que su madre provenía de otro reino de gigantes. Yo con esta parte de aquí lo que interpreto es que los gigantes de Elbaf son los que provienen precisamente de esa tribu, esa raza, como quieras llamarlo, de los gigantes ancestrales, los cuales han llegado hasta nuestro tiempo como los gigantes de Elbaf. Pero el resto de gigantes de fuera provenían de otro sitio, y para mí que realmente no provenían de ningún sitio especial, sino que fue una raza, una tribu, como digo, como quieras llamarlo, que de alguna forma se originó debido a una hibridación, o bien por selección natural, o bien mediante algún tipo de ciencia muy avanzada. Es por esto por lo que se insiste en que no querían manchar esa sangre limpia que sí que existe en Elbaf. Además, también conocemos que el sueño de Harudin es convertirse en el rey de todos los gigantes, para unificar todas las tribus bajo una misma raza, familia, grupo, como quieras llamarlo tú, ya lo he dicho en varias ocasiones. Y con esto vamos a la parte del inframundo, donde los caballeros divinos continúan dándole una buena paliza al príncipe Loki. Vemos que continúan con la misma conversación del capítulo anterior, donde básicamente pues le están dando una paliza por haber rechazado convertirse en un dios. Lo cual entiendo que a ellos les sorprenda, ¿no? Porque le están dando la oportunidad de tener todo el poder que quieran.
lo cual en cierto modo también apunta precisamente a que Loki tal vez no sea exactamente como se nos está pintando. De hecho, vemos en este retrato que hay del rey Harald en el castillo que tiene una espada que se parece muchísimo a la que Harald tiene actualmente atravesándole el cráneo. Por lo tanto, es posible que todos los eventos de ese día estén alterados o que no sean exactamente igual como la gente piensa. También en este capítulo vemos un poco más de la habilidad de Gunko, de esta habilidad con flechas que obviamente otra vez nos vuelve a recordar muchísimo a lo que vimos de ese ataque de Imu. No sé si es algún tipo de pista, no sé si esto tendríamos que asociarlo a algún tipo de conexión. Ya en el análisis anterior os comentaba que se parecía mucho, pero claro, al ser una flecha es normal. Pero es que en este capítulo vemos otra vez comportamientos como esto de aquí, de que la flecha aparezca de un montón de sombras, no de su ropa como pasaba en el capítulo anterior, pero luego a la vez aquí también se lía en su propio cuerpo y le permite generar partes gigantes de su cuerpo, lo cual tampoco tiene mucho sentido con lo que hayamos visto, aunque sí que vemos que de alguna forma es como que la flecha traza la trayectoria y luego viene el ataque, es lo que estamos viendo. Es una habilidad un tanto extraña, la verdad, falta ver cómo funciona exactamente, pero sigo comentando a la vez que esta parte de aquí se parece demasiado a ese ataque de Imu y no me parece una casualidad. Vemos como Loki continúa aguantando los golpes como puede, ya que tampoco puede hacer mucho más por estar atado, aunque también nos deja otra gran muestra de haki de observación. Como digo, estoy teniendo en cuenta que está recibiendo golpes sin poder moverse. Por supuesto, que tenga los ojos vendados no influye para nada, porque para usar haki de observación no necesitas ver. De hecho, Luffy aprendió a utilizar este haki teniendo los ojos vendados. Sin embargo, aquí hay una cosa que me ha llamado bastante la atención y es que, como sabéis, Loki tiene los ojos vendados por ese castigo de ceguera y crucifixión. Pero que hayan añadido la parte de ceguera con Loki es posible, como ya comentamos hace muchísimo tiempo, que sea porque su fruta le concede algún tipo de habilidad que funciona con la mirada. Es decir, que a la hora de ver algo sea capaz de generar visiones, que sea capaz de alterar tus recuerdos, tus memorias o lo que estás viendo, espejismos de algún tipo, y que por eso le vendasen los ojos. Es más, esto explicaría por qué absolutamente todo el mundo recuerda de esa forma al rey Harald, cuando nosotros estamos viendo que seguramente el giro sea que de alguna forma el rey Harald estaba tramando cosas con el gobierno mundial, o sea que no era precisamente trigo limpio. Loki continúa tanqueándose todos los golpes como buenamente puede, repito, por estar encadenado, pero entonces entra en acción el otro encapuchado, entra en acción el spoiler del momento. Y es que por fin, después de varios capítulos, se ha acabado confirmando el secreto a voces, y es que este personaje de aquí no era el pelirrojo, sino que es el líder de los Kami no Kishiden, noble mundial Figerland Sandrock, hijo del Gorosei, Garlin Sei. Que se haya revelado esto de aquí no implica que este personaje sea su hermano gemelo, que sea su hermano mayor, ni que sea su primo. Pueden ser tantas cosas como ninguna. De hecho, también, por supuesto, puede ser un clon de Figerland, que no un clon del pelirrojo. Aunque bueno, ya a estas alturas creo que absolutamente todo es posible. De esta parte de aquí, de Sandrock, me gustaría destacar, por supuesto, este comentario que hace diciendo de: hace mucho tiempo, el Nuevo Mundo fue una vez conquistado por los feroces guerreros Elbaf. Esto, por supuesto, no es en sí ninguna sorpresa. Siempre se ha dicho que el ejército de los gigantes es de los más poderosos del mundo. Por eso tanta gente siempre ha intentado, como por ejemplo Big Mom, hacerse con él o tener parte de su poder. Es decir, nunca se ha mencionado que los gigantes como tal hayan conquistado la mitad del mundo, pero tampoco es una sorpresa. Sin embargo, teniendo en cuenta las últimas menciones que estamos teniendo acerca de esos Harleys, acerca de esa leyenda sagrada en la cual se habla de Nika y se menciona que el mundo ha sido destruido en 2 ocasiones, junto a esta información de que el rey Harald se arrancó los cuernos para intentar separarse de esa visión de los gigantes ancestrales, lo cual, como se menciona y vemos en este panel, lo que venían a representar era la destrucción. Es posible que lo que pasó en el pasado es que precisamente esta tribu, este grupo, como he dicho, como tú quieras llamarlo, de los gigantes ancestrales fueron los que provocaron la primera destrucción del mundo, el cual de alguna forma fue salvado por el dios del sol Nika. Sin embargo, como esta leyenda proviene de ellos, de los gigantes ancestrales, que son los que han acabado derivando a la gente de Elbaf, por eso existe esa dualidad entre ellos,
acerca de no saber si Nika es un dios bondadoso, bueno, que implica la liberación y la risa, o un dios destructivo y malo que implica la destrucción del mundo. Sin duda, estos dos últimos capítulos están demostrando que One Piece va a durar mucho más de lo que parecía. De hecho, yo siempre he negado toda esta teoría del hermano gemelo malvado clon, además de por no tener datos, porque no daba tiempo a añadir en la historia un personaje de tanto calibre, de tanto peso, como puede ser el hermano gemelo malvado clon de Shanks. Cosa que, como sabéis, ha ocurrido, pero es que a la vez Oda también nos está empezando a añadir información acerca de dos hipotéticas destrucciones del mundo, aunque podríamos asumir que una fue la del siglo vacío, pero todavía falta la otra, ciertas conexiones con los gigantes ancestrales, los cuales provienen por supuesto de mucho antes de estos tiempos, en fin, un sinfín de dramas que únicamente alargan cada vez más esta historia.